Hola, siempre de la unidad 4 de sexto grado, el tema de área. Hoy vamos a ver la lección 5, que el tema es área del círculo. El objetivo para esta clase es encontrar el área de círculos y construir la fórmula. Tenemos ahí, dice el inciso B, vamos a pensar en la forma para encontrar el área de círculos. Número 1, construya un círculo de papel y piense en la forma para encontrar su área recortando y transformándolo. Ustedes ahí en su casa pueden cortar en cartulina un círculo del tamaño que ustedes prefieran. Y ese círculo lo vamos a dividir primeramente haciendo dos diagonales de 90 grados y luego partir esas diagonales también por mitad para que el círculo nos quede dividido en 8 partes. Luego vuelven a hacer otra vez el mismo círculo y lo vuelven a partir. Bueno, esa primera que es el primer círculo que partieron, que dividieron, perdón, lo van a cortar con la tijera para que les quede en sectores. Es decir, a cada pedazo de esto le llamamos sector. En realidad el nombre correcto es sector. Entonces, cuando hablemos de sector, ya sabemos que va a ser un pedazo del círculo. Por lo tanto, el círculo entonces dividido en 8 partes, lo cortamos en 8 sectores. Aquí hay que seguir cortando esa parte y cuando ya lo hayamos terminado de cortar, vamos a colocar los sectores de esta manera. Vean ustedes que esta vuelta aquí de este sector es parte de la circunferencia, porque al aro este se le llama circunferencia y el círculo es la circunferencia con todo lo de adentro. Esto es parte de la circunferencia. Entonces, aquí tenemos entonces parte de la circunferencia en cada sector. Y a esta línea acá, son estas líneas, ¿ves? Entonces, ¿qué? Son el radio del círculo. O sea que aquí tenemos, esto acá es un radio y aquí tenemos la circunferencia. Pero de este círculo que lo dividimos en 8 partes, aquí arriba tenemos la mitad de la circunferencia, es decir, tenemos como de aquí hasta aquí, ¿ves? Pero por el otro lado tenemos también los arcos de la circunferencia, tenemos la otra parte, esta otra parte. Y ahí tenemos los 8 sectores en que se cortó el círculo. Ahora bien, vamos a seguir observando. La número 2 dice, observe la transformación en la forma C, dice, con los círculos dividiendo en 8, 16, 32 y 64 partes. Hay que cortar, hay que dibujar 4 círculos del mismo tamaño. Y el primero lo vamos a pedacear o lo vamos a hacer en sectores, en 8 sectores. Y la vamos a ubicar de esta manera, los 8 sectores, de manera que aquí nos va a quedar la mitad de la circunferencia y aquí la otra mitad de la circunferencia y esto será un radio. Luego el segundo círculo lo vamos a dividir en 16 sectores. Aquí lo tenemos, entonces ya los sectores son más pequeños porque el círculo se dividió en más sectores, en el doble de esto. Y nos va a quedar, al ubicarlos ahí, nos va a quedar de esta manera y aquí estaremos teniendo la mitad de la circunferencia y aquí estará la otra mitad y aquí tendremos el radio. Luego el tercer círculo lo vamos a cortar ya no en 8 ni en 16, sino en 32 sectores. Y al ubicarlos nos va a quedar de esta manera, donde aquí siempre tenemos la mitad de la circunferencia y aquí la otra mitad y aquí el radio. Pueden ir observando que entre más partes, cuando se van haciendo más sectores en el círculo, esta parte de acá de la circunferencia se va volviendo más recta, miren, y aquí miren ya casi no se echa de ver. Entonces en el cuarto círculo vamos a cortar 64 sectores y al ubicarlos nos va a quedar de esta manera.
De manera que si pudiéramos hacer otro círculo más y hacerlo en 128 partes y luego ir haciendo más partes, entonces esta imagen se va a convertir justamente en un rectángulo. Por eso dice aquí, cuanto más se divida un círculo, la figura compuesta por las partes será un rectángulo. Es decir que vamos transformando el círculo en un rectángulo. Y ahora podemos ver entonces que con qué longitud del círculo coincide la longitud del largo y ancho del rectángulo. Es decir, tenemos el círculo cortado en muchísimas partes y colocadas de esta manera. Entonces vemos que acá dijimos que daba, este es el rectángulo ahora en que se transformó el círculo. Entonces este rectángulo, este es el largo y este es el ancho, o lo que es lo mismo, esta es la base y esta es la altura. Pues este largo en realidad es la mitad de la circunferencia del círculo. Y esto, el ancho o la altura, es el largo del radio del círculo. Entonces, respondiendo a la pregunta entonces, ¿con qué longitud del círculo coincide la longitud del largo y el ancho del rectángulo? El largo coincide con la mitad de la circunferencia y el ancho coincide con el radio del círculo. Es decir, este largo acá es la mitad de esta aquí, ¿ve? Es decir, podemos señalarla, es decir, sería todo este arco, miren, todo ese arco, y eso es la mitad de la circunferencia. La otra mitad arriba, esta otra mitad se encontraría ahí arriba, ¿ve? Entonces el largo coincide con la mitad de la circunferencia y el ancho, o sea, el alto del rectángulo, coincide con esto, ¿eh? con un radio del círculo. Bueno, continuamos ahora. El ancho del rectángulo, dice, coincide con el radio del círculo. Y el largo del rectángulo coincide con la mitad de la longitud de la circunferencia. Entonces tenemos ahí, miren, el ancho sería el radio y el largo sería la mitad de la circunferencia. Ahora dice, deduzca la fórmula para encontrar el área del círculo. Es decir, como aquí tenemos prácticamente al círculo transformado, por lo tanto, el área del círculo lo podemos deducir acá, y como ya sabemos que para un rectángulo el área es base por altura o largo por ancho, que es lo mismo, entonces nos va a quedar el largo, que es la mitad de la circunferencia, por el ancho o el alto, que es el radio. Por lo tanto, la vamos a tener ahí entonces, miren que la mitad de la circunferencia es radio por 3.14. Este 3.14 es el número pi, que ya lo habíamos visto en un tema anterior, lo que era el número pi. Entonces, de manera que el radio por pi. Entonces, al multiplicar eso, entonces nos va a quedar que el área del rectángulo va a ser, como es largo por ancho o ancho por largo, entonces nos va a quedar radio por 3.14. Este es el número pi. Entonces, esta va a ser la fórmula. Esta va a ser la fórmula para poder encontrar el área de un círculo. Siempre, ¿qué es lo que necesitamos conocer entonces para tener el área de un círculo? Solo necesitamos conocer el radio, porque radio por radio y pi ya sabemos que es 3.14. Entonces, pi es 3.14. Continuamos entonces. Tenemos ahí, calcule el área del círculo cuyo radio mide 10 centímetros y compare el resultado con el del área aproximada. ¿Se acuerdan ustedes que en el primer vídeo el área del círculo vimos el círculo que tenía como radio 10 centímetros y lo comparamos con un cuadrado cuyo lado medía 10 centímetros y vimos que el círculo era más que 2 cuadrados de esos, pero menos que 4 cuadrados de esos, y que al final era más o menos un 3.1 veces el área del cuadrado. El círculo era 3.1 veces el área del cuadrado. Entonces, vamos a tener acá, miren, calcule el área de las siguientes partes pintadas, dice. Entonces,
Eso es una tarea que les va a quedar a ustedes ahí. Aquí pueden observar ustedes, por ejemplo, para el primero conocemos el radio y la fórmula nos dice que radio por pi nos va a dar el área del círculo. Y pi es 3.14, es decir que el planteamiento, solo voy a escribir el planteamiento para el primer ejercicio. El planteamiento para esto va a ser, voy a representar con A el área igual a radio por pi. Entonces, como el radio, entonces esto va a ser igual, como el radio es 6, entonces va a ser 6 por 6, 6 por 6, por y pi siempre va a ser 3.14. 3.14. Entonces, 6 por 6 por 3.14. Ustedes multiplican todo eso y esa va a ser el área del círculo en centímetros cuadrados. En centímetros cuadrados. Ahora aquí en esta tenemos el diámetro. Todo el diámetro es 10, pero el radio solo va de aquí, del centro hasta acá, es decir, solo la mitad. Ustedes calcularán. Ahora bien, aquí tenemos, si ustedes observan, esto es como que tuviéramos una figura de un círculo completo, donde entonces solo tenemos ahí un cuarto del círculo. Disculpen ahí que dibujé mal, solo estoy señalando nada más. Entonces esto es una de las 4 partes, es decir, un cuarto del círculo. Y aquí pueden darse cuenta que hay 2 círculos, pero como solo nos están pidiendo la parte pintada, entonces quiere decir que podemos calcular el área del círculo grande y a esa área del círculo grande quitarle el área del círculo pequeño. Luego nos dicen ahí que calculen, encuentre el radio, dice, y el área de los círculos cuyas circunferencias tienen las siguientes medidas. Entonces, aquí estas son circunferencias y resulta que la circunferencia es igual a diámetro por pi. A diámetro por pi. Entonces, si nosotros encontramos entonces acá que diámetro va a ser igual a circunferencia entre pi. Entre pi. Y como el diámetro es radio más radio, es 2 veces el radio, entonces el radio nada más va a ser igual, radio va a ser igual a 2 por la circunferencia entre pi. Entonces, para estos ejercicios, primero van a encontrar, porque están pidiendo que encuentren el radio y el área. Entonces, para estos ejercicios van a encontrar primero el radio. Cuando, por ejemplo, acá van a decir ustedes, radio va a ser igual a 2 por C, que es circunferencia, y la circunferencia es 62.8. 62.8 entre 3.14. 2 por 62.8 entre 3.14. Resuelven eso y van a tener el radio. Y cuando ya tengan el radio, entonces aplican esta fórmula para encontrar el área. Entonces, al multiplicar esto, van a tener el valor del radio y luego ese radio lo van a aplicar en esta otra fórmula para tener el área. Eso es lo que van a hacer en esa actividad 2. Bueno, con esto entonces estamos
llegando al final de este segundo vídeo sobre área de un círculo.